Alberto Levos, bienvenido a la Tucumana Mano a Mano. Un gusto tenerlo acá. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todo el equipo de la Tucumana, a toda la audiencia, por supuesto. Y como siempre, agradecido por la deferencia de ustedes de convocarme siempre para hablar especialmente de la causa impune de Paulina y de todo lo que ustedes quieran. Así que quedo a total disposición. Bien, bueno, vamos a empezar yendo un poco más atrás. Han pasado 19 años de femicidio de Paulina y lo primero que nos viene a la cabeza es que su vida ha cambiado mucho desde entonces, diríamos casi radicalmente. Y preguntarnos cómo era antes Alberto Levos, cómo era la familia Levos antes de ese caso, ¿no? Bueno, nuestra vida y nuestra familia eh, era como la de tantos millones de familias de este país, de esta provincia, eh, fundamentalmente de personas que trabajábamos mucho, con mi esposa, con Rosita, la mamá de Paulina, que era una gran docente, una Ujú. profesional docente. eh, Nos dedicamos a trabajar muchísimo y a criar y a educar a nuestros 5 hijos. Paulina era la menor de los 5 y todos estudiantes, todo, y transcurríamos la vida normalmente con los avatares propios de lo que le pasa a toda la familia en este país, que generalmente vivimos en la incertidumbre y no con certeza, pero bueno, una familia normal, hasta que ocurren estas situaciones tan desastrosas, porque esa es la palabra. Es decir, mira, yo estuve una vez en Salta, me convocaron familiares de víctimas de la impunidad de Salta para que les ayude a organizarse allá, y una mamá dijo que hay una bomba atómica en la familia, Ujú. porque la verdad que te da vuelta la vida absolutamente. Es decir, nada vuelve a ser como antes, absolutamente nada. Y esto golpea a cada integrante de la familia de modos diferentes, pero con un denominador común, un dolor que no termina nunca jamás. En su caso, ese dolor se convirtió también en motor de búsqueda de justicia, en motor de lucha. Sí, Gabriel, exactamente. Vos lo has señalado con mucha certeza. Yo personalmente decidí transformar esa energía que te transmite este dolor de la injusticia en poder enfrentar y luchar para modificar esta situación es tan grave que no solo nos afectó a nuestra familia, sino que afectaba y que sigue afectando lamentablemente a tantas familias en Tucumán, como consecuencia de la impunidad. Mm. Fundamentalmente, seguimos viviendo, ustedes no dan abasto para reflejar lo que diariamente ocurre en esta provincia, y aprovecho esta oportunidad para solidarizarme con todas las familias, con todas las víctimas de los hechos delictivos que lamentablemente se padecen en esta provincia, en este país. ¿Cómo empieza todo este periplo, ¿no? Cuando recibe la noticia de que Paulina no había vuelto, de que no volvía, de que le empiezan a buscar? Eh, ¿Cómo son esas primeras horas? Miren, Paulina era una jovencita, Mm. como millones de jóvenes de este país, voy a reiterar este concepto, que se dedicaba a trabajar, a estudiar. Había sido mamá muy jovencita, porque se conoció con quien era su pareja, César Soto, en el colegio secundario, y quedó embarazada, y con el apoyo de toda la familia decidió seguir adelante con su embarazo, tener su bebé, que fruto de esa relación nació su hija. Y, y bueno, ella iba a la facultad, soñaba con ser periodista, iba a la segunda promoción de la recientemente inaugurada carrera de comunicación social en la Facultad de Filosofía y Ujú. Letras, y era una buena estudiante, siempre había sido una buena estudiante en la primaria, en la secundaria. Era una gran lectora. Mis hijos, nosotros de chiquitos le inculcamos el hábito de leer, es decir, nos gusta mucho, teníamos, seguimos teniendo, fomentando ese hábito en toda la familia, con bibliotecas importantes, con el acceso a la cultura, con el amor por los libros. Ujú. Y ella transcurría su vida entre atender a su hijita, eh,
vivía con nosotros. Hacía un gran trabajo comunitario, daba clases de apoyo a los niñitos del barrio, en muchos casos chiquitos muy pobres. ¿Qué barrio eran? En Alderete, Alderete. yo soy tercera generación en Alderete. Yo ya tengo 70 años y yo soy de la ciudad de Alderete, desde cuando Alderete tenía 2.000 habitantes. Era una zona más rural que urbana, muy Claro. diferente a la actualidad. Y bueno, ya en esos años, estamos hablando de hace 20 años casi, ya uno de los fenómenos sociales que afectaba muchísimo a la ciudad era un gran avance de la pobreza, fruto de la migración interna, mucha migración que se produjeron en los años 60, 70, gente del campo que conocieron de los ingenios, se trasladaron a la cercanía de la capital y se asentaron en zonas como Banda de Salí, Alderete, entonces había mucha pobreza y Paulina se dedicaba a dar clase de apoyo a los niñitos que lo necesitaban. Y bueno, yo siempre cuento, un día vienen mis papás, vos sabés que los chiquitos no desayunan, a veces no vienen con hambre. Entonces ella se ocupaba de prepararles meriendas, de prepararles desayunos para no solo ayudarlos en su tarea educativa, sino también colaborar con su alimentación. Paulinita era una chiquita que siempre estaba pensando en los demás antes que en ella, en sus hermanas, en sus amigas, en sus compañeros, primero de la escuela, de la secundaria, luego las compañeras de la facultad, siempre proyectándose hacia los demás. Tenía un carácter bastante fuerte, una gran personalidad, una chica muy inteligente y que lamentablemente tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino y de enamorarse de una persona como César Soto, que no le correspondía. No le correspondía porque fue un mal padre, fue una mala pareja, una persona de mal vivir, que no se enderezó, que eran muy jóvenes cuando Paulina quedó embarazada, pero bueno, ella siempre soñaba con rescatarlo a este hombre y lo que no pudo. Miren, en mi familia, la mayoría de mis hijos y casi toda mi familia somos de las características de ambulancia, es decir, andamos viendo, rescatando a las personas que necesitan algo y en ese camino uno siempre encuentra gente que agradece, gente que es consecuente, pero bueno, también encontrar de las otras características, como este caso que te comento de este hombre que lamentablemente terminó muy mal. Desde el primer día usted apuntó ahí, ¿no? Apuntó Sí, lo que pasa es que, mira, Paulina estudiaba en la facultad y tenía un grupo de compañeros. Vos recién me comentabas que también has estudiado, eras alumno de la carrera. Y bueno, ustedes saben que como en todas partes, todo lo que hemos estudiado, teníamos nuestro grupo de compañeros, con quien éramos más afines, con quien nos juntábamos a estudiar. Y el día 25 de febrero ellos habían rendido una materia, habían aprobado, que era un día sábado, 25 de febrero de 2006, y decidieron salir a festejar en una zona que en esos momentos, en esas circunstancias, se había puesto muy de moda, porque el abasto claro, habían cerrado el mercado de abasto que estaba acá en la capital, en la zona de la Piedra 1200, ahí pasando la avenida Alem, y se había formado todo un sector gastronómico, de boliche, la verdad que era bastante lindo, bastante agradable, muy bueno, y de gran concurrencia en ese momento, explotaba de jóvenes, eran de jóvenes y de no tan jóvenes, yo he ido varias veces porque era muy lindo. Y ellos decidieron ir a esa zona. Y Paulina siempre era muy previsible porque ella, se imagina, tenía una hijita que quedaba a nuestro cargo, entonces ella siempre avisaba a dónde iba, con quién iba a estar, a qué hora iba a volver. Y el día 25 de febrero, como te digo, salieron esa noche
y, y no volvió Paulina. El 26 no volvió, entonces ahí nos alarmamos. Pensamos que se había quedado en la casa de una de las amigas, o en algún vecino, o con César Soto, y empezamos a recorrer, a buscarla, y no la encontrábamos, a ir a la policía, a recorrer los hospitales, los sanatorios, y no la encontramos, y yo ya ese mismo domingo por la noche, el día 26 por la tarde, pongo la denuncia en la policía de su desaparición. Así empieza. Así empieza esta... Hasta ahí, ¿cómo era la relación con Soto? Mala. Era mala. Sí, no. De ella y la de ustedes. Sí, sí. Siempre la relación nuestra con Soto nunca fue buena porque él era un joven que no trabajaba, no estudiaba, y ella ya estaba prácticamente distanciada. Lo único que tenían en común era su hija y no tenían relaciones prácticamente. Paulina transitaba por otro mundo. Soto andaba en la barra brava Atlético, andaba en cosas raras, se drogaba, no sé si yo no hace muchísimo que no lo veo, entonces tenían severos problemas. ¿Y había sido violento en algún caso? Sí, hubo antecedentes, nosotros después nos enteramos, después con el testimonio de la compañera y a raíz de la investigación nos enteramos que hubo algunos episodios graves de violencia por parte de Soto. Quizá Paulina ya le tenía miedo, pero una persona con antecedentes de violencia, inclusive después del hecho de Paulina, él se presentó un par de veces en mi casa borracho, yo lo tuve que denunciar por estos hechos de violencia. Entonces era una relación que estaba ya prácticamente desarmada y que no tenía retorno. Él, la hija que tenían en común ya en ese momento tenía 5 años, él ni siquiera la había reconocido. Hasta ese momento de la desaparición de Paulina, él ni siquiera la había reconocido y mucho menos haberse hecho cargo, nunca le compró ni un pañal, es decir, no se había hecho cargo de absolutamente nada. Y ahí empezó toda esta... ¿Para usted fue él el primer sospechoso? Exactamente. Cuando yo hago la denuncia a la policía, manifiesto en la denuncia que el principal sospechoso era César Soto. De hecho, el lunes yo lo voy a buscar personalmente y lo llevo a la brigada de investigación el día lunes 27. Y le digo, este es el principal sospechoso. ¿Y cómo fue ese momento, ir a buscarlo? ¿Él accedió a ir? Sí, yo por supuesto lo obligué, le digo, vamos, vení, vamos, subí al auto, acompañame, lo llevé, porque yo veía que no había reacción por parte de la policía. Eso el día lunes. El día 27 ya. Claro. El día lunes 27. En la brigada de investigaciones lo tienen un par de horas y lo largan, lo liberan. Y bueno, yo ahí dije, pero ¿por qué lo liberan? Dije, investiguen, hagan un allanamiento, hagan algo. Claro. Yo en ese momento confiaba en la policía, es decir, uno cuando no tiene ningún tipo de relación de este tipo en la policía ni nada, porque jamás caí en una comisaría para nada, y gracias a Dios hasta ese momento nunca había tenido ningún tipo de inconveniente, no... Claro, uno piensa que la policía va a actuar bien. Y bueno, ahí comenzó la búsqueda de Paulina, que la verdad fue una situación inédita en la provincia de Tucumán, creo. El grado de solidaridad de la comunidad ha sido gigantesco. Fue una movilización de toda la provincia. Mirá, hay gente que dejó de ir a trabajar y salía a buscarla. Tengo para contarte millones de anécdotas de personas que habían dejado de ir a trabajar y salían a buscar a Paulina en bicicleta. Otra persona, porque había ya las declaraciones
de Virginia Mercado, que era la amiga con la que salieron del boliche, Que la última persona que la ve. que suben a un remis. En esa época Sí, había muchos remises truchos. el Bueno, como famoso todo. Duna rojo. El Duna, claro, el Duna Bordeaux. Bordeaux. Sí. Yo me acuerdo, había un amigo, un conocido, que se había instalado a anotar la chapa patente de cada Duna Bordeaux que veía. Y así te puedo contar cientos Yo hago un de paréntesis historia. ahí. ¿Qué pasó con el Duna Bordeaux? ¿Encontraron el Duna No, Bordeaux? nunca apareció. Nunca apareció. Nunca apareció. ¿Y había no. una pista importante ahí Bueno, o quizás no? Bueno, sí. Bueno, a ver, eso formó parte de la estrategia de la plana mayor de la policía. Uno de los protagonistas principales fue Fernando Maruf, que en su momento era jefe del D2, del Departamento de Inteligencia, entre comillas, de la policía, que es el que se encargaba de infiltrar gente en las marchas, todo este tipo de trabajo sucio, y esto lo trajeron a un remisero para que se haga cargo y para desviar la investigación. Eso quedó comprobado en los juicios que se hicieron. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese movimiento? Y bueno, apareció un tipo diciendo de que él había llevado a Virginia y a Paulina a la zona de donde vivía Soto, pero era mentira. Se comprobó que era absoluta Él no mentira. había estado- No, era un tipo que trabajaba, se ve, para estos servicios, que se prestó a esta maniobra para confundir y para entorpecer la investigación. Bien, y ahí la pregunta que todos nos hacemos desde la mayor de las ingenuidades es ¿por qué? ¿Por qué entorpecer la investigación? Claro, bueno, lo que pasa es que uno con el diario del lunes ya tiene otra perspectiva, Por supuesto. pero en ese momento era empezando, a ver, paralelamente al que nosotros lo estábamos buscando, en la facultad, Sí, en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, el centro de estudiantes de la facultad, empiezan a organizar las marchas sí. que empezaron El martes creo que empiezan, claro, sí, sí. el día martes, el martes 28, Sí. empieza la primera marcha. Y hacían marcha todos los días, que venían desde la avenida Benjamín Arao, donde está la Facultad de Filosofía y Letras, hasta la Plaza Independencia. En la segunda o tercera marcha aparece ya una familia con una pancarta que decía Justicia por David Acuña. Empiezan a aparecer familias de víctimas que hasta ese momento no se veían en la marcha, ni se hacían marcha, es decir, a visibilizar estas situaciones. Bueno, la desaparición de Paulina fue desde el 26 de febrero hasta el 11 de marzo. Yo no participaba en la marcha porque la estábamos buscando a Paulina a las 24 horas del día sin parar. Te imaginas, yo volví a la casa y mi hija, mi esposa, todos me decían, papá, trae a Paulina. Era una desesperación que teníamos todos. Porque, es decir, lamentablemente este país tiene mucha historia de desapariciones y hasta el día de hoy siguen habiendo historias de desapariciones de personas que, como, bueno, me vienen a la memoria tantos casos como los Benicio, Nito y su mamá, Sí, ahí. claro, hay muchos casos, muchos casos. Y entonces yo estaba ahí metido en la búsqueda, pero, claro, vos en su momento cuando se te desaparece un ser querido, vos decís, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Empezás a preguntar, ya cuando agota todo eso, yo qué hacía, me instalaba en la brigada de investigaciones, donde sigue estando hasta el día de hoy, ahí en la Junín, entre Junín, Sarmiento sí. y Santa Fe. Y ahí veía el accionar de esta gente que era un verdadero desastre. Te digo sinceramente, yo, sin tener ningún tipo de conocimiento en lo que es cómo tiene que ser un policía, pero apelando al sentido común, vos veías, era un caos, era un verdadero caos. Que vos al principio decís, bueno, esto es un caos porque son inútiles. Pero después te das cuenta que es un caos hecho a propósito y que no son ningunos inútiles. Que hacen todo eso
para sus propósitos. En este caso de Paulina, el propósito ¿cuál era? Proteger a los asesinos de Paulina. Primero, ¿qué hacen, por ejemplo? ¿Qué recuerda que...? Te doy un ejemplo claro. Me acuerdo un día, no había aparecido Paulina todavía, y hace un calor bárbaro, hace un calor, estamos hablando de... ya era el 4 o 5 de marzo. Sí, sí. Entonces llego yo y me dicen, mire, don Levo, han encontrado un auto allá cerca de Leales, acá en medio de los cañaverales, ahí dice, ha ido la policía y han ido a ver, ha ido un grupo de policía a investigar. Bueno, yo me voy volando para ahí, abro el auto, ¡prum! Y cuando llego, ya era... Yo había estado haciendo unos trámites en los tribunales, algo estaba haciendo, y ya era cerca de mediodía, y hacía mucho calor. Y había llovido un día antes, y yo estaban todos los policías bajo un árbol grande, a la orilla de la ruta. Había como 30, 40 policías, y estaban los jefes ahí, y viene el jefe del operativo, se me arrima y dice, mire, don Levo, ya hemos hecho un rastrillaje en un cañaveral, a la orilla de la ruta, en un cañaveral grande, y no hay nada. Y claro, yo observo el cañaveral, yo me crié en los cañaverales, mi papá toda la vida tuvo caña. En el mes de marzo la caña está muy frágil por el desarrollo agronómico que tiene. Y vos entras a un cañaveral en esa época y las cañas se quiebran, se caen, la caña de azúcar. Y yo miro y estaban intactas. Miro la formación que había de los policías, tenían los botines lustrados. Digo, no, ¿para qué me miento? Digo, si ni adentro del cañaveral. Entonces, ahí yo empiezo ya a observar todas estas maniobras. Y ahí tomo la decisión de convocar un abogado, porque yo hasta ese momento confiaba en decir, bueno, la policía va a hacer su trabajo. Entonces ahí convoco un abogado que me ayude. Y traigo esto a relación porque luego, cuando conformamos la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, uno de los denominadores comunes que salían todas las causas era esta situación de la falta de capacidad o muchas veces la complicidad de malas personas, porque la verdad, como en todas las instituciones, el 99,9% de todas las instituciones o de todos los quehaceres de la vida humana, la gente es buena y hace su trabajo como corresponde, pero hay unos cuantitos que no sirven y son dañinos y tienen una gran capacidad de daño, y eso es lo que arruinan todo el quehacer de las instituciones o de la vida humana o del desarrollo comunitario. Y en este caso, a eso se le sumaba una terrible desorganización. No había división homicidio en ese momento. Cualquiera agarraba cualquier caso, no había fiscalía especializada. Yo casi me desmayo cuando después veo el laboratorio bioquímico que tenía la policía. Era un chiquero, la verdad, una covacha, una cosa desastrosa. Que yo decía, ¿cómo pueden actuar acá? ¿Por qué no piden ayuda? Bueno, ¿por qué no pide que lo equipen? No tenían más mínimo equipamiento de nada. Era toda una cosa, una precariedad y sin planificación, sin organización. Yo no me olvido nunca, era un griterío, todos gritaban ahí, empezando porque era el jefe de la brigada, el subjefe, y todo a los gritos. Yo sé, ¿por qué gritan tanto esta gente? Eso es un caos. Un caos. Con decirte que luego, nosotros cuando nos reuníamos con las otras familias de tantísimos casos, hicimos un petitorio, que lo presentamos en la legislatura y lo presentamos en diferentes espacios políticos de la provincia de Tucumán, del Estado, y ya te lo voy a compartir en algún momento. Habrían 24 puntos presentábamos ahí, y entre esos puntos pedíamos la creación de que se legisle, por ejemplo, que se haga la ley de protección a testigos. No había nada que proteja a los testigos. Y en todos los casos
Había testigos porque tenían miedo, y claro, tenían miedo porque no había una ley de protección de testigos. No había una ley de asistencia a víctimas de delitos. No había. Y así como te puedo decir, no había equipamiento tecnológico, no había una buena profesionalización de los servicios policiales. Es decir, asimismo la justicia. Es reciente estas creaciones que se han hecho de dividir en las fiscalías especializadas. Antes una fiscalía atendía todos los casos, todos, secuestro, homicidio, robo, desaparición de personas, violencia familiar, todo. Y eso es imposible. Bueno, en ese caos nos encontramos cuando desaparece Paulina, pero bueno, nosotros al principio no sabíamos. Había esperanza. Hay un momento donde pierden esperanza de encontrarla con A ver, vida. vos no perdés la esperanza jamás. Es decir, nunca. Siempre hasta el último instante vos decís, va a aparecer con vida, bien, está en alguna parte. Hasta que lamentablemente llega el día 11 de marzo y yo recibo un llamado del fiscal. Perdón, antes había montones de rumores. Por decirte, a ver, viene un día la policía, los que estaban a cargo de la investigación, y me dice que habían descubierto que había un compañero de la Paulina, del secundario, que estaba en Río Negro, y que se iban a ir a buscarlo a Río Negro. Y le digo, ¿pero para qué? Mi hija, todos le decíamos, no se vayan si es un chico bueno, que no tiene nada que ver, está en Río Negro trabajando. Lo mismo se han ido a Río Negro para nada. Claro, Cosas absurdas, no tenía nada que ver. claro, esas cosas que uno dice, bueno. Y entonces llega el día 11 de marzo y yo recibo un llamado del fiscal Noguera donde me dice de que habían encontrado un cuerpo en la zona de Tapia. Ya cuando yo recibo el llamado eran como las 6:30 de la tarde. Justo ese día que yo recibo el llamado, que era día sábado, 11 de marzo, yo estaba saliendo de la brigada de investigaciones porque le había ido a demandar a Soto, a César Soto, que iba a mi casa a armar problemas. Claro, yo estaba todo el día en la calle, estaba en mi casa solo mi hija y resulta que este tipo caía a armar problemas en la casa, drogado, borracho. Entonces lo busco a mi abogado, al doctor Emilio Mrat, y nos vamos a Tapia. Y era un día sábado frío, lloviznaba, un día muy gris. Y llegamos allá, era de día todavía, y allá nos recibe el jefe de policía, Hugo Sánchez, me recibe a mí y me dice, mire, estaba lleno de policía, llenísimo, había cualquier cantidad de vehículos y cualquier cantidad de policía, estaba la autobomba, no la morguera, estaba la autobomba que lleva agua para apagar los incendios. Yo digo, me llamó mucho la atención porque digo, ¿qué hace una autobomba aquí si no hay ningún incendio? Estaba llovinando. Fue una cosa más llamativa que me sorprendió apenas llegué. Y ahí viene el jefe de policía Sánchez, Hugo Sánchez, este siniestro personaje que tanto daño le ha hecho a esta provincia de Tucumán y especialmente a la policía de Tucumán. Fue director de la Escuela de Policía de Tucumán. Fue el que más años estuvo como jefe de policía, Hugo Sánchez. Me dice, mire, señor Levo, después de un intenso rastrillaje que hizo la policía, encontramos un cuerpo, queremos que usted verifique si es el de su hija. Yo me arrimé donde estaba, a la orilla de la ruta, ahí a la par de la ruta prácticamente, en medio de unos arbustos. Esa zona tiene un cañadón profundo hacia abajo, que debe ser como más de 50 metros para abajo, pero es una ladera suave, digamos, y ahí en medio de unos arbustos, cuando yo me arrimo, estaba lleno de policía, todo el mundo pisoteando ahí a la vuelta, no había ningún tipo de control, no habían puesto una cinta, no había De eso puesto se habló nada. mucho, ¿no? De que no había habido Nada, totalmente mal hecho todo. Yo te imaginas en ese momento de conmoción tan grande y que, bueno, me arrimo y fíjate, mira Gabriel, lo primero que veo de Paulina es la punta de su codo, porque ella estaba medio de costado, así con
con los bracitos así, y yo lo primero que veo es su codo. Y apenas le veo la punta del codo, supe que era ella. No tuvo ninguna Bueno, duda. yo le cambiaba los pañales, te imaginas cuando era bebé, pero supe en ese preciso instante. Y después me arrimo y la veo y tenía la cabeza totalmente blanca, no tiene un pelo, no tiene un cabello, no tiene cabello. Entonces digo, no, mira, Paulina tiene una cabellera impresionante, vos ves la foto, tenía una cabellera, no tiene cabello. Entonces le digo yo, que hasta que no se haga el ADN, yo no confirmaba que era ella. Pues yo íntimamente sabía que era ella. Y ahí, en medio de esa conmoción, se arrima un muchacho y me dice, don Levo, no le encontró la policía, le han encontrado dos chicos que viven aquí en Tapia. Bueno, Pedro, te imaginas, yo estaba en un estado de shock impresionante. Y después se descubrió... Que eran hermanos, ¿no? Claro, después, bueno, entonces, a ver, estaba Eduardo Dilela, que era el secretario de Seguridad de la provincia de Tucumán ahí, en ese momento, y él había llevado el camión de los bomberos con agua para limpiar y borrar todas las huellas. Y él ordenaba, quería ya en ese momento levantar el cuerpo de Paulina y llevárselo. Claro, después surge que todas las maniobras de encubrimiento. Querían desarmar todo en el acto. Y ahí nos opusimos, nosotros dijimos no. Y querían ya hacer la autopsia. Yo tuve la iluminación en ese momento, y mi abogado también, no, urgente, busquemos un médico de parte, porque si no, ¿qué irían a hacer esta gente en la autopsia? Va a decir que se ha muerto de cualquier cosa, menos de la causa real de muerte, que es asfixia manual. La causa de la muerte claro, la han ahorcado con las manos. Pero bueno, después ya lo que es de público conocimiento, bueno, han pasado tantos años, mucha gente de la audiencia no sabe, ha quedado absolutamente demostrado que a Paulina le encontraron dos jóvenes que iban pasando por ahí, que pasaban todos los días por ahí, eran jóvenes que trabajan en la cancha de polo, cuidadores de caballos de polo, que queda a mitad de camino entre Tapia y Raco, y los chicos estos viven en Tapia, entonces iban a la mañana muy temprano, en caballo, por el mismo lugar, es decir, por la orilla de la ruta, por la banquina norte de la ruta, volvían al mediodía a almorzar en la casa, terminaban de almorzar, volvían a la siesta, y después de las 6:30, 7 de la tarde, volvían a su casa. 4 veces por día pasaban por ahí. Todos los días no vieron nada, no escucharon nada, no sintieron ningún tipo de olor. Ese día, sábado, pasaron a la mañana, volvieron al mediodía, y cuando iban de vuelta a la siesta a su trabajo, ahí uno de los caballos se espanta, y ahí es cuando la ven ellos a Paulina. Pero antes no habían visto absolutamente nada. Nosotros sostenemos lo que es un indicio, podríamos decir, de que el cuerpo no estuvo siempre ahí. No, exactamente. Es una prueba, porque te imaginas un cuerpo que está ahí tantos días, casi 14 días, andan alimaña, andan aves, entonces es muy raro, y además de mucho tránsito. Al frente de ese lugar hay un establecimiento que produce yeso, una yesera. Entonces es muy extraño, un cuerpo en tantos días despide mucho olor. Entonces es más, hubo gente capataz y gente de vialidad de la provincia que decían que habían hecho desmalezamiento por ahí. Y era mentira. De hecho, hay 2 procesados de vialidad por mentir. Es decir, toda una serie de mentiras que después se comprobó que formaban parte de toda una estructura de maniobras de encubrimiento brutales. De hecho, han sido condenados a la máxima condena los jefes policiales y hasta el fiscal Albaca. Ya nos metemos ahí en el encubrimiento propiamente dicho, pero ¿a dónde empiezan a aparecer las pistas de gente poderosa justamente buscando encubrir? Bueno, el primer hecho es ese joven que se acerca y me dice a mí que no le habían encontrado a la policía.
Entonces yo ahí digo, aquí está pasando algo raro. ¿Por qué la policía diría haber ¿Por qué encontrado diría algo que no encontró? que vos primero decís, bueno, es para darse dique, ya en ese momento había una recompensa, nosotros habíamos dicho, ofrecíamos una recompensa a quien la encuentre, o quien aporte datos. Entonces vos decís, bueno, pero yo digo, decíamos con mi abogado, no, aquí hay algo muy siniestro, muy raro, algo muy extraño está pasando. Luego aparece esta secuencia de la ida del fiscal a la casa de este pervertido, degenerado, condenado José Alperovich, el fiscal Noguera, que lo ve la prensa salir de la casa de Alperovich. ¿Qué tiene que hacer un fiscal en la casa de Alperovich? Luego viene... ¿Quién cuenta quién es testigo de ese momento? Y la prensa, sacan una foto en la Gaceta que lo ven saliendo al fiscal de la casa de Alperovich. Y luego de esa cuestión, yo después que estos chicos me dicen que no le habían encontrado y que pasa esto, yo pido que intervenga Gendarmería y que se haga una reconstrucción del hallazgo del cuerpo de Paulina. Pedimos con mi abogado y bueno, interviene Gendarmería, se hace la reconstrucción y ahí queda absolutamente en evidencia todas estas maniobras que era mentira, que la policía le había encontrado, cómo lo habían amenazado a los jóvenes para que no declaren la verdad. Bueno, todas estas maniobras por las cuales ha sido condenado el jefe de la comisaría de Raco y tres oficiales de ahí de la comisaría. Y ahí nosotros ya presentamos la primera denuncia, porque ya asume, lo separan de la investigación al fiscal Alejandro Noguera y asume Carlos Albaca la investigación. Nosotros presentamos una denuncia penal en contra todos los jefes policiales del Ministerio de Seguridad, es decir, contra Sánchez, Barrera, Nicolás Barrera, que era su jefe de policía, Rubén Brito, Eduardo Vilela, y el fiscal la rechaza la denuncia, la cajonea. Y ahí empieza la otra historia de por qué lo designaron a Albaca fiscal de la causa. Porque Albaca siempre había sido funcional a tapar todas las maniobras del gobierno, especialmente de Alperovich, en las denuncias que se le hacían. Por ejemplo, acá en Tucumán había un banco provincial que se llamaba el Banco Noar, y que cae en manos de Alperovich y de gente de su entorno. El banco ese cae en sus manos y después lo quiebran y lo demandan a Alperovich por defraudaciones, por estafa, por quiebra fraudulenta, y la causa cayó en manos de Carlos Albaca, que la paralizó a la causa. Es decir, no avanzó absolutamente nada. Es toda una banda de delincuentes terrible y que quedó absolutamente demostrado que estaban protegiendo a los asesinos de Paulina. Bueno, y ahí, ¿por qué? Volvemos a la misma pregunta ingenua. ¿Quiénes eran? Los asesinos de Paulina eran gente poderosa. ¿Por qué un gobernador como Alperovich, que en ese momento probablemente ostentaba la mayor concentración de poder que ha tenido un gobernador en la historia? Alperovich logró ganar de a 4 diputados, era una cosa tremenda el poder que llegó a concentrar. ¿Por qué estaba tan interesado en encubrir este caso? Es lo que nos preguntamos desde la ingenuidad, los que estamos afuera de la... Bueno, entonces, acá hay que destacar algo de vital importancia. Y valga la redundancia, la importancia que tiene hacer los juicios orales. Y rápido. ¿Se imaginan ustedes? Desde el año 2006
que desapareció Paulina, recién logramos que el primer juicio oral se haga en el año 2013. Y logramos que se haga eso porque logramos que se vaya al Carlos Albaca de la causa. Es decir, Albaca estuvo desde el 2006 hasta el 2013, hasta abril del 2013, con la causa absolutamente paralizada. Es decir, aquí había toda una maniobra de encubrimiento desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En la persona de Alperovich, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. En la persona de Mansur, que estaba a cargo del Legislativo, que a mí me amenazaron de muerte en plena sesión de la legislatura presidida por Mansur, y que quedó absolutamente impune. Y en la figura del que ya se murió, que era el jefe de los fiscales, Dimitri, y este fiscal Carlos Albaca. Es decir, cuando nosotros logramos apartarlo a Carlos Albaca, ahí logramos que se haga el primer juicio, que es contra el escalón más bajo de esta situación, no por ello menos peligroso, como eran los jefes policiales de la comisaría de Raico. Ahí el comisario era un tal García, que además donde encontraron a Paulina, no correspondía a la jurisdicción de la comisaría de Raico, correspondía a la jurisdicción de la comisaría de Vipo. Y no le dieron intervención al jefe de la comisaría de Vipo, que lamentablemente cuando se hizo el juicio a los jefes policiales ya se había muerto, por eso no podía declarar. Pero después nosotros descubrimos que le dan la causa, la meten a la comisaría de Raico, porque este García era muy funcional a Sánchez, al jefe de policía, al subjefe de policía, a Eduardo Dilela fundamentalmente, porque Eduardo Dilela, la familia tenía una casa y era veraneante de Raico. Y de ahí venía la relación de Dilela, Eduardo Dilela, que era secretario de Seguridad, con el comisario García de Raico. Era toda una banda de encubridores. Entonces, ahí se hace el primer juicio, y en ese primer juicio ya se ventila esta situación y logramos nosotros que lo traigan a declarar a Hugo Sánchez, a todos estos delincuentes, y ahí surge con evidencia la participación criminal de estos tipos en la maniobra de encubrimiento, y ahí el tribunal ordena que se lo investigue todo. Mientras tanto, a mí me habían negado absolutamente la posibilidad de que se avance en la investigación de estos delincuentes, de estos jefes policiales. Ahí se hace cargo de la causa ya el doctor Diego López Ávila, en quien tengo que reconocer que él y su equipo han hecho un trabajo extraordinario, porque bueno, Carlos Albaca, por ejemplo, jamás había permitido que se hagan los cruces llamados telefónicos entre el teléfono de todos los involucrados. No, de Soto, de toda esta gente. Y cuando se hace cargo el doctor Diego López Ávila, lo primero que hace, pide ayuda a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la PCA, que mandan un especialista y que ha hecho un gran trabajo del entrecruzamiento de llamadas telefónicas, y ahí surgen todos los indicios y la contundente prueba de las relaciones que había entre Sánchez, Barrera, Brito, que era jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, el comisario García, Sergio Caleñuc. Para darle un dato, surge que Sergio Caleñuc, el hijo del secretario privadísimo del violador José Alperovich, tenía más de 250 llamadas entre la noche del 25 de febrero y 26 y la madrugada del 26 de febrero. 250 llamadas por teléfono celular, con su padre, con Barrera, con un montón de gente. ¿Quién hace tantas llamadas telefónicas? Entonces, ahí aparece ese apellido como primer apellido pesado. Claro, ahí aparece en escena este tipo, Sergio Caleñuc, y se empieza a investigar, y logramos nosotros que se haga el siguiente juicio oral, pero ya en el año 2018, sí, del 2013 hasta el 2018, pasaron 5 años, y logramos que se haga el juicio oral en contra, por encubrimiento agravado, en contra de
de Hugo Sánchez, de Nicolás Barrera, de Rubén Brito y de Eduardo Dilela, que fueron condenados a la máxima pena que establece el Código Penal de la República Argentina para el encubrimiento agravado, que es de solo 6 años, es decir, una invitación a encubrir. Nosotros venimos pidiendo hace muchísimos años que los diputados nacionales, especialmente los de Tucumán, presenten un proyecto para modificar el Código Penal y agravar severamente las condenas para delitos cometidos por funcionarios públicos y que esos delitos sean imprescriptibles para que ser funcionario público no sea un pasaporte a la impunidad. ¿Cuál es la respuesta? La mayor indiferencia. No hace nada al respecto. Bueno, el asunto es que cuando se hace el segundo juicio es un juicio que duró un año. Empezó el 26 de febrero del 2018 y terminó el 25 de febrero del 2019, con la condena a todos los acusados por encubrimiento agravado, es decir, el jefe policial y Eduardo Dilela, y desfilaron montones de testigos que de hecho 12 de ellos salieron presos de la sala de juicio. Por ejemplo, un tal Ferreira, un siniestro personaje, un cobarde, que se iba a apretar a mi hija en mi casa cuando yo no estaba, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, salió detenido de la sala de juicio por falso testimonio, como Fernando Maruf, otro siniestro personaje, mano derecha de Hugo Sánchez, ex jefe del D2, salió detenido de la sala de juicio. Este tipo, por ejemplo, aparece en las filmaciones que se hicieron cuando encontraron a Paulina, aparece un tipo filmando que era este Maruf. Lo llaman a declarar al juicio y le dicen, ¿qué ha hecho usted el día 11 y el día 12 de marzo del 2006? Estaba en mi casa, dice. Le muestra, mire si usted anda ahí filmando. Bueno, estamos hablando del año 2018. 12 años después del caso. Sí, y 7 años para acá. 7 años han pasado y no lo han llamado ni a declarar a estos delincuentes por falso testimonio. Es decir, el delito de falso testimonio es gravísimo. Te pueden involucrar o desinvolucrar a vos o a cualquiera de nosotros en hechos graves. Estamos hablando de un homicidio. Y estos tipos eran funcionarios de alto rango de la policía de Tucumán y cobran una jubilación por haber sido policía, por haber sido malos policías, por haber sido cometido delitos en sus funciones. Y bueno, y ahí está la causa paralizada. 12 han salido detenidos y tengo que destacar algo importante, Gabriel. La sentencia por la cual se los condena a Hugo Sánchez, que era jefe de policía, a Nicolás Barrera, que era subjefe de policía, esto es que deja una mancha terrible a la policía de Tucumán. A Eduardo Dilela, secretario de Seguridad de la provincia, no solo lo condena a estos tipos, la sentencia tiene 40 puntos, ordena investigar a más de 40 personas. Y uno de los principales puntos de sentencia ordena que se lo investigue por el homicidio de Paulina a César Soto, su pareja, y a Sergio Caleñú. Y ahí está el quid de la cuestión. Sergio Caleñú. Ese es uno de los personajes centrales. ¿Quién era Sergio Caleñú? Claro, Sergio Caleñú era secretario, en su momento era funcionario de alto rango de la Secretaría General de la Gobernación de la provincia. Hijo de Alberto Caleñú, el tristemente célebre Alberto Caleñú, que fue jefe de gendarmería en Tucumán y que tuvo un proceso penal porque se robaba las cosas que secuestraban de gendarmería y que tuvo una causa penal que no llegó a juicio oral porque se prescribió, entre comillas. Se prescribió. Bueno, ese tipo fue también... ¿Tenía una función en el gobierno de Alperovich? Él no era funcionario, pero era secretario privado de Alperovich. Estaba instalado todo el día en la casa de gobierno. Hablado de Caleñú padre. Padre. Y él llegó a ser jefe de policía en Tucumán, Caleñú padre, poco tiempo. Personaje siniestro, que se murió. Y este Sergio Caleñú era el que le llevaba toda la documentación diariamente para que firme Alperovich. Es decir, era de la más íntima confianza de Alperovich. Después se descubre cuál era la relación entre Soto y Sergio Caleñú. Sergio Caleñú
integraba la comisión directiva del Club Atlético Tucumán. Y César Soto estaba metido en las barras de Atlético Tucumán. Y de ahí tenían una relación. Yo no tengo ninguna duda que César Soto le pidió ayuda a Caleñú. Y que Caleñú fue en ayuda de Soto. Eso quedó descubierto en los cruces llamados telefónicos. Por eso los jueces en su sentencia ordenan que se lo investigue a esta gente. Una sentencia, estamos hablando de una sentencia que es de cumplimiento obligatorio. Bueno, hasta el día de hoy eso está paralizado. Que eso ya es para ir, resolver el fondo de la cuestión, claro, que es el femicidio propio. Es el femicidio, claro. Entonces yo lo que pedía era que vayamos a juicio oral. Y que sigo pidiendo. Sí, ahí están las pruebas. Hay una sentencia, hay una orden. Vamos a un juicio oral, que vengan todos los testigos, que vengan y declaren. Siempre han sido declaraciones, tanto la de César Soto como la de Sergio Caleñú, que fueron a declarar en el juicio contra los jefes policiales, y siempre eran respuestas evasivas, no me acuerdo, toda una cosa muy rara. Ellos son los principales protagonistas del homicidio de mi hija Paulina. César Soto y Sergio Caleñú. De eso yo no tengo la menor duda. ¿Cómo cree usted que fue eso? ¿Cómo se dio el acto mismo, el femicidio Yo mismo? creo que en algún momento que Paulina dejó a Virginia... Hasta ahí es lo que sabemos. Paulina dejó a Virginia en su casa. En su departamento y siguió viaje. A mí, yo creo que fue un contacto entre Paulina y César para que se encuentren, y ahí César Soto fue el asesino de mi hija Paulina. Esa misma noche. Esa misma noche. ¿Dónde, cuándo no tiene usted Y información? debe ser en alguna zona cercana o en la casa de César Soto, por ahí. Y ahí él le pide ayuda a Caleñú, y ahí se desata todo este tipo de maniobra que estaba fundamentalmente orientada a protegerlo a Sergio Caleñú, que se sigue protegiendo a Sergio Caleñú. Por eso no quieren hacer el juicio oral. Hace 5 años. Es decir, a ver, ¿qué explicación pueden dar los responsables de incumplir la sentencia de la Sala Penal 3 de los jueces, el doctor Macorito, el doctor Ibáñez, el doctor Caramuti, que ordena investigar no solo a Sergio Caleñú y a César Soto, por ejemplo, a la doctora Lilia Moyano, que es un personaje central en esta historia también? ¿Por qué? Porque la doctora Lilia Moyano era la jefa de bioquímica de la policía de Tucumán. La jefa de bioquímica. Ella intervino como jefa del operativo de levantar el cadáver de Paulina, cuando no le correspondía. Porque había un jefe de la policía científica de la policía de Tucumán, que también está acusado por falso testimonio. Pero esta mujer, esta Lilia Moyano, fue la que se encargó de levantar todas las cosas que había en el cuerpo de Paulina. Entre esas cosas había insectos, tierra, piedras, flora, fauna y flora, y había cabellos que no eran de Paulina. Había unos cabellos que no eran de Paulina. No nos olvidemos que ya estaba en manos de Carlos Albaca la investigación. Esta persona, la doctora Lilia Moyano, junto con Albaca, tenían la obligación de preservar esos cabellos para hacer las pruebas genéticas comparativas con los sospechosos. Cuando vamos a hacer esas pruebas genéticas, con todas las pruebas que se han hecho, ¿qué pasó? Estaban podridos los cabellos. No se podía extraer no se podía hacer las muestras, las pruebas. Lo han hecho a propósito, para borrar las pruebas. Entonces, el tribunal ordena que se le investigue por falso testimonio, por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, por encubrimiento a la doctora Lilia Moyano. ¿Qué han hecho? En el Ministerio Público Fiscal la han contratado a la doctora Lilia Moyano, el doctor Edmundo Jiménez la contrata a la doctora Lilia Moyano, que la contrata por su calidad, por su experticia, por su sabiduría y por su contracción al trabajo. No, la contrata porque parece que es especialista en borrar pruebas. Así está la situación y no le pasa absolutamente nada a nadie. No puedo evitar comparar con un caso
con similitudes y diferencias, pero al fin y al caso un femicidio también, que es el de María Soledad Morales en Catamarca, en la década del 90. Sí, sí. En ese caso le costó el gobierno al gobernador de Catamarca de ese momento, ¿no? Que era Sadi, si no me equivoco, que Sí, llevaban sí. una familia que llevaba Sí, muchísimos sí, años sí. gobernando. Sí, Bueno, después se comprobó que había hijos de poder, Luque, bueno, una historia que no vale la pena recordarla en detalle, pero digo, ¿por qué allá sí, acá no? Donde había una casta, digamos, una familia Bueno, poderosa. mira, muchas veces me han hecho esa pregunta, acá en Buenos Aires también, y han hecho esa comparación, y vaya todo mi respeto y un gigantesco abrazo a la señora Ada Morales, con la cual me une un cariño profundo. Yo Ujú, estuve varias veces reunido con ellos, ya falleció su papá, el señor Morales, ujú. papá de Soledad, y, y lamentablemente, mira, Tucumán es una provincia que está atravesada por el miedo. Venimos de épocas tan sombrías, tan oscuras, donde se aplicó el terror, el no te metás, el por algo será. eh, entonces, yo tengo para contarte millones de anécdotas, gente que tenía miedo de ir a la marcha. Nosotros hemos hecho 1500 marchas en la Plaza de Independencia, todos los martes. ¿Y había amenaza en las marchas? Por supuesto, no han hecho iniquidades. Al principio se infiltraba gente, tiraban piedras, se ponían violentos para culparnos. Que, bueno, ustedes mismos son testigos. Mm. De mí han dicho millones de cosas, pero ¿Y usted millones. miedo tuvo? Y bueno, vos sí, a ver, vos no podés decir que no tenés miedo. A mí escuchame, me han amenazado de muerte, tipo, en plena sesión de la legislatura, que me han dicho, cállate, hijo de puta, te vamos a matar, y no le ha pasado absolutamente nada. Denuncié con nombre y apellido una banda terrible de Florida, barras bravas, y no le pasó nada. Me llamaban por teléfono a la madrugada, a la noche, me amenazaban en la calle haciéndome señas que me van a cortar el cuello. Yo sí, claro que tengo miedo. Bueno, pero el mayor miedo es, y digamos, la mayor indignación es esta falta de respuesta institucional que hay. A ver, escúchame, era un día que estaban haciendo un homenaje a los desaparecidos el 24 de marzo, porque fue un día 15 de marzo, una cosa así, aquí cuando la legislatura todavía funcionaba en la calle Rivadavia. Y unos tipos, cuando yo voy a denunciar una golpiza que nos había dado la policía a mí, a otros señores que ya se han muerto, pobrecitos, nos dio una paliza bárbara a los policías, yo estaba moreteado entero, y en una marcha nos golpearon. Mm. Me voy a denunciar eso, estos tipos se me paran y me amenazan impunemente. Legislatura presidida por Juan Mansur. Sisto Terán me dice que vaya a hacer la denuncia en la comisaría. Un delincuente que no resiste el más mínimo análisis de sus recursos económicos, de su patrimonio, que hasta hace unos días era jefe de la delegación de Buenos Aires, de Tucumán en Buenos Aires, que ha sido presidente de la Comisión de Juicio Político. Mire, cuando nosotros le pedimos juicio político al Vaca, ¿sabe qué contestaba este Sisto Terán? Que la denuncia era exagerada. ¿Usted cree que algún día ha venido de hecho perdón? Denuncia exagerada, está condenado a 6 años de cárcel al Vaca por encubridor. Y este Sisto Terán lo premiaban con cargo. Caponio, el que maneja la SAT ahora, ese cobarde, decía que la causa del homicidio de Paulina era una causa menor. Por eso no había que hacerle juicio político al Vaca. Bueno, ese tipo de personajes siniestros son los que detentan cargos importantísimos en la provincia. Sergio Caliñuc, cuando surge toda esta situación, deja el cargo en la Secretaría General de la Gobernación y cuando va a declarar en el juicio, declaraba con evasivo y los jueces le preguntan en qué trabajaba. No quería decir, y tuvo que decirlo. ¿En qué trabaja? En la legislatura de Tucumán. Ah, la legislatura. ¿Y qué hace? Y daba evasiva. Asesor de la presidencia. Asesor de la presidencia. Categoría 1, la categoría más alta de la legislatura de Tucumán, que me imagino que todavía la tiene, seguirá ahí. Y bueno, así estamos. Y así nos va. Así estamos y así nos va. Entonces,
Pero yo acá quiero recalcar lo siguiente. La importancia que tiene que se hagan rápidamente los juicios orales. Aquí hay que terminar con todas esas instituciones de la probation, de los juicios abreviados. Hay que ir a los juicios orales. Ahí se descubre la verdad. En los juicios orales. Y tiene que ser rápido. Porque todo este otro entramado forma parte de la estadística para decir, sí, viene un tipo, viola, mata, va a un juicio abreviado, le dan 6 años, 5 años, 7 años, los 3 años ya andan libres. No puede ser. Tiene que actuarse con presteza, con rapidez, tiene que haber juicio oral. Y muchas veces las familias aceptan este tipo de instituciones como son los juicios abreviados o la probation porque la verdad que agota y no hay recursos que alcance para sostener un proceso de 5, 6, 7, 8, 10 años hasta que llegue un juicio oral. Es una vergüenza. ¿Me entienden lo que le digo? Sí. Miren, un ejemplo le voy a dar. A un solo tipo que ha ido a una probation, en este caso, que es un empleo de vialidad, por falso testimonio. Estamos hablando de falso testimonio en homicidio. ¿Sabe qué? Y yo no puedo ser parte porque es un delito contra el Estado. Es decir, yo no puedo ser querellante ahí. Es un delito contra el Estado. ¿Sabe cuál ha sido la condena? Que eso es bueno, una buena materia para el periodismo de investigación. Cumplir tarea comunitaria en la Peña El Tanque Roja, ubicada en la calle Rivadavia 400. Peña El Tanque, tarea comunitaria en la Peña El Tanque Roja, en la Rivadavia 400, un tipo acusado por falso testimonio. Bueno, así estamos. Mientras tanto, hay más de 30 personas que una sentencia ordena que se lo investigue penalmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, falso testimonio, encubrimiento, y no ha avanzado ninguna causa, 23 expedientes. Estamos hablando del que era jefe del D2, Maruf, Ferreira, su jefe de la Brigada de Investigaciones, Lilia Moyano, José Alperovich. Al comisario García, al comisario Raco, que ha dicho que ellos le habían encontrado a Paulina, lo han ascendido 2 veces con la firma de Alperovich, sabiendo Alperovich, porque nosotros le mandamos nota, oiga, no lo haciendo, este tipo está acusado de encubrimiento, y lo ascendían, es decir, lo premiaban por los cargos que tenían, como lo premiaron a Sergio Caleñú, dándole categoría 1 a la legislatura de Tucumán. Además, ¿qué hice yo? Porque muchas veces nos decían a mi abogado, al doctor Emilio Marat, de quien tengo que destacar el coraje, porque son héroes, el doctor Tejerizo, héroe. Vos para luchar contra este sistema tenés que encontrar héroes a la par. El trabajo de ustedes también muchas veces, ¿cuántas veces a mí me decían, mira, no te podemos hacer nota, Alberto, porque nos amenaza, nos dice que nos maneja sin trabajo? Es un sistema pervertido, lamentablemente. Bueno, nos decían, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, está el Ministerio Público Fiscal. Entonces, yo quiero decir qué he hecho, qué estoy haciendo. Cuando era presidente de la legislatura en el año, antes que sea gobernador, el contador Jaldo, yo le presenté un expediente para que se dé cumplimiento al artículo 67 de la Constitución de la provincia, que dice que la legislatura tiene que garantizar los derechos humanos de los tucumanos. Presenté una nota con una carpeta llena de pruebas de la sentencia, de la nota en los medios, las planillas con los números de expediente, diciendo que lo llamen al ministro público fiscal, Edmundo Jiménez. Yo no digo que lo llamen y lo fusilen en la Plaza Urquiza. Lo que digo es que lo llamen y le pregunten, oiga, ¿por qué está toda esta causa paralizada? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál fue? La indiferencia más absoluta, que es la peor de las respuestas. Porque esa es una de las enseñanzas de Maquiavelo, el príncipe, en su libro El Príncipe. La indiferencia. No hay que tratar con indiferencia. Le dirige una nota diciendo, mire, yo quiero que usted llame y pregunte, ahí están las pruebas. Vean los editoriales que se han hecho en los diarios, las notas en la radio, las notas en la televisión. Hay un montón de pruebas. Ahí están los números de expedientes. Yo le mando una prueba porque lo conseguí gracias a la buena voluntad del 99,9% de personas que hay en los tribunales
que me pasaron la información, ¿dónde está cada causa? Cero respuesta. Le dirigí una nota al actual presidente de la legislatura, el contador Acevedo, del mismo tenor, pidiéndole exactamente lo mismo. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Indiferencia nueva o no? Totalmente. Absoluta indiferencia. ¿Y usted pierde esperanza o todavía la No, tiene? al contrario. Ujú. Mira, Gabriel, ¿sabe la cantidad de veces que la gente en la calle me ha dicho, bueno, Alberto, ya está terminada, te va la vida en esto? Cuando hacíamos las marchas. Sí, me va la vida y me va a ir la vida, porque hasta que tenga el más mínimo aliento, voy a seguir esta lucha denunciando todo este estado de corrupción brutal que es por la cual sigue lamentablemente la situación. Siguen matando jóvenes. Mira lo que acaba de pasar, ese joven que por evitar un asalto le pegó un tiro en el pecho. Entonces, bueno, esta es la gran condena de la impunidad. Cuando hay impunidad, suceden todas estas cosas. Pero aquí lo más grave es que se mata más con lapiceras que con armas de fuego. ¿Por qué no avanzó la causa contra Alperovich tal como lo ordena la sentencia? Insisto, no digo yo, dice la sentencia de la Sala Penal 3. 3 jueces han dicho, hay que investigarlo a José Alperovich por encubrimiento agravado, abuso de autoridad. Miren, le presenté una nota, 2 veces nota en el Senado de la Nación, a cada presidente de bloque, dirigida a cada uno de los 72 senadores, incluidos los senadores tucumanos, pidiendo que se forme una comisión en el año 2017, antes de toda esta historia de la violación de Alperovich, pidiendo que se forme una comisión investigadora de la conducta inmoral de Alperovich para que lo echen del Senado. Así como lo han hecho al diputado ese que estaba dándole un beso a la teta, al pecho de una de su mujer. ¿Cuál ha sido la respuesta? Incluida a la presidenta del Senado en ese momento, que era la doctora Michetti. ¿Indiferencia también? Total. Indiferencia total. Entonces, bueno, cuando no hay reacción, cuando no se hacen las cosas como corresponde, y bueno, aparece un Alperovich violando a la sobrina. Alperovich está preso ahora en Buenos Aires. Bien preso, y tiene que seguir preso. ¿Qué opina de eso? De bueno, que me imagino que es contradictorio pensar, al fin y al cabo lo juzgaron por otra causa, sí, en otra provincia, no pudo darse mirá, acá, pero... ha sido una cosa impresionante. Cuando empieza este proceso de la violación de este degenerado, la voz popular en Tucumán era que no le iba a pasar nada. Y lamentable y tristemente tengo que decir que la causa se tuvo que ir a Buenos Aires, porque si quedaba aquí en Tucumán, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar, Gabriel? Y probablemente no hubiera prosperado. Es lo que uno imagina, no lo sé. Pero digo, es triste tener que imaginar eso. ¿Se dan cuenta ustedes de la gravedad que tiene ese solo pensamiento? A ver, ¿por qué no tendría que avanzar en Tucumán? Es decir, quiero decir que acá no confiamos en nada, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Y hubo un fenómeno bárbaro porque yo soy comerciante en Alderete, tengo un negocio toda la vida y estoy en el negocio todo el día. Y cuando fue la condena, mirá, desfilaban las personas llorando, muchas personas llorando, con hombres con lágrimas en los ojos. Me decían, mira, Alberto, lo primero que pensé ha sido en Paulina, ha sido en tu familia, ha sido en vos. Todo el mundo se alegró tanto, era como si lo hubieran condenado por el homicidio, por el femicidio de Paulina y no por la violación. Así está la situación. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Me veía a Buenos Aires a pedir que lo juzguen a todos estos delincuentes, encubridores, a Alperovich, a todo por el homicidio de Paulina en Buenos Aires. No, además no es la jurisdicción. Bueno, pero entonces, sí. ¿te das cuenta vos? Sin embargo, a ver, a pesar de todo esto que usted está relatando, que por supuesto es desgastante, engorroso, injusto sobre todo, ¿no? Algunas sentencias hay algunas hay algunos señalados, hay, digamos, avances, que en algún momento parecía que la causa iba a terminar en la nada misma. Sí, pero hay una gran parálisis. Mirá, nosotros estamos con el grave riesgo de que todo prescriba.
Ajá. Y lógico, porque está la institución de la prescripción. Es decir, nadie puede estar sometido al proceso indefinidamente. Entonces, de acuerdo al tipo de delito, es el tiempo de prescripción. Y estamos al borde de la prescripción de todas las ¿Cuándo causas. prescribiría? Y el año que viene. Entonces tenemos que, bueno, yo ahora estoy preparando una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque indudablemente acá no tengo respuesta. Es más, ya le presenté una nota a la actual. Bueno. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Cuneo Libarona, Sí. abogado de Alperovich. Y bueno, les presenté una nota denunciando toda esta situación para que ellos intervengan. ¿Cuál es la respuesta? Indiferencia también. Total. Es el denominador común, porque son todos eximios alumnos de Maquiavelo. Es decir, los tipos se lo saben de memoria. No le dé bola, no le dé pelota, déjalo, ya se va a cansar, se va a agotar. ¿Y como qué? Es decir, esto es agotador, te cuesta mucho esfuerzo físico, psicológico, espiritual, mucho esfuerzo económico. Es muy desgastante. Y de paso, porque lo estoy pensando ahora, y en su momento me llamó la atención que siendo el abogado de Alperovich, Cuneo Libarona, y luego dejando la defensa de Alperovich en manos de su propio estudio, pasando al Ministerio de Justicia, Alperovich igual se ha condenado, porque fue condenado ya con Milei habiendo asumido el cargo, es así, ¿verdad? No estoy equivocado. O sea, ya Cuneo Libarona era ministro de Justicia en el momento de la condena. ¿Eso también es un halo de esperanza o no lo es? Quizás estoy siendo demasiado ingenuo, digo, pero a veces... Claro, pero a ver, aquí el problema grave, grave, es la falta de respuesta institucional. Es decir, yo estoy preparando para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo tengo que denunciar a la República Argentina y a la provincia de Tucumán por denegar el acceso a la verdad y a la justicia. Porque no hay respuesta. Es decir, yo ya recurrí a los instrumentos que marca la ley y la Constitución. Y voy con las pruebas contundentes. Le dije en la nota a los dos, al contador Jaldo y al contador Acevedo, miren, esta es la situación que se está viviendo, hay un estado de impunidad absoluta acá, no avanzan las causas, van a prescribir, ahí están las pruebas, y no hacen absolutamente nada. Le dirigí nota al ministro público fiscal 2 veces. No responden. Yo te digo, anda vos y entra a la fiscalía. A ver si puede entrar. Anda y entra. Anda y pregunta. Yo te voy a pasar a vos el detalle de todas las causas, anda y preguntar. Causas que son públicas. Primero te va a encontrar con una valla terrible y después vamos a ver si te atienden. Aún así usted no claudica. Jamás voy a claudicar. Nunca. Si yo no... A ver, yo muchas veces me encontraba en la calle y me decía gente, yo que vos, Alberto, agarro un escopete y lo mato a todos. No, yo no soy asesino, yo quiero justicia. Así que bueno, así estamos. A pelear hasta el final. Sin claudicar nunca. Sin claudicar nunca, porque la verdad, Gabriel, siempre se impone. La verdad y la justicia siempre se impone. Mira, a mí me cruzaban en la calle, Albaca, Sánchez, y me decían, anda vos, seguí con tu marchita, seguí con tu marchita. Sí, voy a seguir, vamos a seguir. Pero algún día ustedes van a llorar en los tribunales. Y se dio. Y te digo más, ¿sabes por qué no seguimos haciendo las marchas? Que la hacíamos todos los martes. Y la dejamos de hacer, después vino la pandemia. Sí. Después de la pandemia seguíamos con la marcha y han empezado a aparecer los clanes de narcotraficantes en las marchas, que se matan entre ellos en los barrios. Y a exigirnos que tomemos partido por uno o por otro bando. Y nosotros no nos podemos involucrar en una cosa de esa y ya era peligroso. Pero la verdad siempre se impone entonces, y la justicia. No tenga, Gabriel, y este es el mensaje que le quiero dejar a todas las personas que tan amablemente nos están siguiendo. Nunca hay que abandonar la lucha, nunca, jamás. Siempre hay que luchar y luchar. Porque como le digo, con lucha, la verdad y la justicia siempre se imponen.
Gracias por venir. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo a todo el equipo de la radio.